Hoy en Radio Resultados. Afirma el presidente López Obrador que se trafica con el dolor humano luego del supuesto crematorio clandestino en la Ciudad de México. Ceci Flores, madre buscadora, pide la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el supuesto crematorio clandestino en la Ciudad de México. Reincorporan a la lista nominal del INE a más de 24,000 mexicanos en el exterior que podrán votar. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Fabiola García Villafaña y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se trafica con el dolor humano luego de que la activista y madre buscadora Ceci Flores reportara un supuesto crematorio clandestino en la Ciudad de México. Causas que son muy justas, pues. Imagínense, ¿cómo no pensar en la desaparición de un ser querido? ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor humano. No se debe. Al asistir a la conferencia del presidente López Obrador, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, afirmó que el supuesto crematorio clandestino en Iztapalapa es un montaje frustrado que jugó con el dolor humano. Era totalmente incorrecto que no se hubiera puesto en contacto con los colectivos que han trabajado en la Ciudad de México. Es entonces un montaje lo que vimos. Y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado. Y ante la pregunta de que si el gobierno de la Ciudad de México dejaría que otros expertos analizaran el supuesto crematorio clandestino, Martí Batres afirmó lo siguiente. Pues miren, hay un trabajo que han hecho las instancias locales y es un trabajo profesional que se ha realizado. Además, no es una instancia, son varias instancias. Y además lo que hicieron, el recorrido y todas las investigaciones fue en presencia de los diversos colectivos. El presidente López Obrador dio a conocer que el subsidio al empleo beneficiará a 9 millones de trabajadores que ganen menos, por lo que anunció que este jueves se publica en el Diario Oficial de la Federación el incremento al subsidio para pagar menos impuestos sobre la renta, ISR. Entonces, nada más informarles que ya se aumentó el subsidio a partir de hoy, ya se publica en el Diario Oficial. O sea que se van a beneficiar. Los que ganan menos, calculamos que son como de la economía formal, como 9 millones de trabajadores. Radio Resultados. Elecciones 2024. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que de los 39,724 casos que el propio Instituto Electoral había eliminado de la lista nominal para votar en estos comicios de mexicanos residentes en el extranjero, 24,787 ya fueron reincorporados al registro, por lo que podrán ejercer su derecho al voto. En su gira por el estado de Sonora, la candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, celebró que en encuestas dadas a conocer este miércoles se ubicó un empate en las preferencias electorales. ¿Saben qué? El día de hoy ya amanecimos arriba de la Sheinbaum. Yo estoy feliz de ser la candidata del PRI, del PAN, del PRD y de millones de ciudadanos. Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Zihuatanejo, Guerrero, desestimó la encuesta dada a conocer en la que se refleja un empate de Xóchitl Gálvez. Afirmó que no tiene ninguna metodología que pueda decir que hay un cambio en la tendencia. Esta encuestadora no es creíble, no tiene ninguna metodología que pueda decir que hay un cambio en la tendencia, porque es encuestas domiciliarias de empresas demoscópicas reconocidas que están dando resultados desde hace ya muchos meses. Esta empresa se acercó a nosotros en el 2018 solicitando recursos.
Al acudir al arranque de campañas locales en Nayarit, el candidato a la presidencia de la República de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, afirmó que se necesita que las universidades tengan más recursos para descentralizarse, para que las becas duren un año más y que los estudiantes puedan tener ese plazo para insertarse en el mercado laboral. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la candidatura de Cuauhtémoc Blanco a una diputación federal por la vía de representación proporcional por Morena. Esto luego de que el PRD impugnó su postulación con el argumento de que como gobernador de Morelos con licencia aún podría tener a su cargo el mando de la Policía Estatal. Nacional. Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enviar un grupo de expertos con la finalidad de analizar los restos hallados en un crematorio clandestino al sur de la Ciudad de México, en el volcán Jaltepec, límites de Iztapalapa y Tláhuac, y averigüe si se trata de un crematorio clandestino de humanos. Esto luego de que las autoridades capitalinas afirmaron que los restos encontrados son de caninos. La canciller Alicia Bárcena afirmó en su cuenta de X que Ecuador pudo haber argumentado su inconformidad ante la Corte Internacional de Justicia desde hace 3 meses, pero no lo hizo. Incluso señaló que el derecho de asilo se otorga para proteger a una persona expuesta a riesgo vital por razones políticas. Bárcena agregó que México tiene razones para temer por la integridad del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. En un comunicado de la Fiscalía General de la República, emitido a través de redes sociales, se asegura que un juez vinculó a proceso a René Gavira Segrestre, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, señalado por un desfalco millonario a dicho organismo. René Gavira Segrestre, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, fue vinculado a proceso por delincuencia organizada de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, informaron que no existe ninguna fosa o crematorio clandestino en los límites de Tláhuac e Iztapalapa, como se dio a conocer por un colectivo de búsqueda y que llevó a iniciar una carpeta de investigación por noticia criminal. De acuerdo con los resultados de los dictámenes antropológicos realizados a 14 elementos óseos encontrados en el lugar, se informó que son de origen animal, particularmente de fauna canina, y ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Esto lo informó Ulises Lara López, coordinador general de investigación territorial a cargo de la Fiscalía Capitalina. Y al término de un evento con la candidata de Morena a la Ciudad de México, Clara Brugada, la ex fiscal y candidata al Senado, Ernestina Godoy, se refirió al tema del supuesto crematorio clandestino. Bueno, me parece que todo lo que ha salido efectivamente apunta a eso y me parece que es una bajeza. Ahí sí lo digo de una manera muy clara. Creo que sí, estamos en época electoral. Hablemos con la verdad, veamos con ética, hablemos con propuestas y no con... Si eso es así, es una verdadera bajeza y no se vale lucrar con el dolor ni utilizar a las víctimas. Información de los estados. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que identificó y capturó al grupo armado que mató a 2 paramédicos y causó daños a 3 ambulancias en las colonias Valle del Real y Álamos el pasado 22 de abril. Se informó que 4 hombres fueron arrestados como presuntos asesinos de los 2 paramédicos. El director de seguridad del municipio de Jiutepec, Morelos, Carlos Pedrosa, fue atacado a balazos la noche del martes cuando este circulaba en la colonia Progreso de Jiutepec. Según fuentes policiales, los hechos se suscitaron alrededor de las 20:30 horas de la noche, cuando el jefe policíaco circulaba a bordo de su vehículo cuando sujetos armados que viajaban en una motocicleta le dispararon. El candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Frontera Comalapa, Rey David Gutiérrez Vázquez, apareció con vida luego de que la noche del sábado presuntamente fue secuestrado. Mediante un video transmitido en redes sociales, dijo que se encuentra bien y que va a darle paz y mucha tranquilidad al pueblo de Frontera Comalapa. 50 integrantes de la agrupación Mujeres Valientes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche, que se mantienen en protesta desde hace 45 días, se manifestaron en el Palacio de Gobierno, pues arbitrariamente les suspendieron el pago de sus sueldos. Economía.
El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, aseguró que el país está en una posición financiera y económica sólida y no existe evidencia de algún tipo de desequilibrio ni en la macroeconomía ni en las finanzas públicas como para prever un evento de estrés financiero el próximo año. Afirmó que la percepción de los inversionistas a nivel internacional es que México es un país con un nivel de endeudamiento bajo respecto al Producto Interno Bruto. Agregó que hay una percepción positiva que está reflejando en un bajo nivel de riesgo país con una alta demanda por activos mexicanos en los mercados internacionales y en la inversión extranjera directa. Clima. Para este jueves se esperan lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Puebla y Veracruz, intervalos de chubascos en Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala, y lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México. Se recomienda estar alerta a los avisos de las autoridades porque las precipitaciones de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Radio Resultados Internacional. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró este miércoles al secretario de Estado estadounidense Antony Blinken que no aceptará un acuerdo que incluya el final de la guerra en Gaza, que ha causado la muerte de más de 34.500 palestinos civiles inocentes. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley contra el antisemitismo ante el auge de las protestas pro-Palestina en los campus universitarios del país durante las últimas 2 semanas y que han dejado ya más de 1 millar de detenciones. Este proyecto, de ser aprobado en el Senado, obligará al Departamento de Educación a aplicar las leyes federales contra la discriminación. Colombia retirará a sus funcionarios diplomáticos de Israel luego de que el presidente de ese país, Gustavo Petro, anunciara una ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno de Netanyahu por el genocidio que comete en Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia no especificó cuándo regresarán los diplomáticos a su país, pero dijo que informaría a la Embajada de Israel en Colombia de la medida. Tampoco se aclaró si los diplomáticos de Israel tendrán que abandonar Colombia. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Fabiola García Villafaña y Luis Ángel Marín. Radio